Señores, 22 horas 45 minutos en nuestro país. Esto es Uruguay Decide desde los estudios de Montecarlo Televisión. Daniel, te concedo el honor de que presentes al invitado. Es efectivamente un honor. Muchas gracias, señor presidente, por su presencia esta noche en vivo acá. Ha sido muy amable. Y la pregunta tiene que ver con lo que hablábamos con los colegas periodistas. Desde su punto de vista, ¿el resultado del balotaje está resuelto? No me corresponde opinar, que decida el pueblo uruguayo. Pero es probable que hay una probabilidad importante de que el doctor Tabaré Vázquez sea el presidente. Pero en definitiva son las urnas las que lo tienen que decidir. Presidente, usted cuando muy joven votó alguna vez a los blancos, ¿no? Sí, señor, era amigo de Erro. Cuando él fue ministro. Lo conocí mucho antes, una noche inolvidable. La primera vez que el Partido Nacional llegó al gobierno, en la elección previa. Mi madre era blanca y tenía un comité de la vieja lista 41 que había sido un desgaje de la vieja lista 4. Y ahí lo conocí a Erro. Yo había votado la primera vez ya a una agrupación de izquierda. Pero estuve conversando y después conversé más. Y como me ha pasado muchas veces en la vida, me encontré con gente muy progresista en otras tiendas. Lo que a veces se preguntan es si usted es un blanco en el Frente Amplio. Yo soy blanco por definición histórica. Y a los que saben historia nacional no confunden, cuando se habla de historia, el concepto blanco con Partido Nacional. Blanco es anterior, tiene que ver con la Guerra Grande, con el conflicto de federalismo y unitarios, etc. Un buen día, allá cerca de 1870, los señores doctores, universitarios, académicos, dirían, muy ofendidos de los caudillos primitivos de los partidos, decidieron fundar lo que se llamó el Partido Nacional, que fue una alianza de doctores blancos y colorados. Y cuando digo doctores me estoy refiriendo esencialmente a abogados, gente calificada. Con el devenir del tiempo, al poco tiempo, los colorados volvieron a su partido y quedó blanco sinónimo de Partido Nacional o Nacional, pero el origen de la denominación, por eso me gusta decir, históricamente soy blanco, porque soy federal, porque tengo una visión en la historia de los pleitos del Río de la Plata, y eso, pero se nos iría la noche discutiendo eso. Mujica, ¿y por qué se fue del Partido Nacional de los blancos? Del Partido Nacional me fui acompañando a Erro, porque en definitiva Erro desde el Ministerio de Industria quiso impulsar un conjunto de políticas que hoy las catalogaríamos de progresistas, etcétera, y quedó enfrentado con su partido. Todo esto es cuando por primera vez en el siglo pasado el Partido Nacional llegó al gobierno. Pero estas cosas son complejas. Mucho. Para entender estas cosas habría que leer a Vivian Tría en su trabajo histórico, sobre todo a Machado, a Barrán y Manún, etcétera, etcétera. Pertenezco a la interpretación histórica de los llamados revisionistas, que tienen una fuente en los viejos libros y documentos que conservó el doctor Herrera, como la clausura de los grandes ríos, etcétera, que hablan de lo que pasó en este escenario en aquellos años.
A veces se le critica... Es un tema apasionante. Presidente, cuando hace planteos que van casi contra lo universitario, aquella frase de nunca se subió a un arado. Bueno, en este caso Tabaré Vázquez, no sé, creo que tampoco. No, ¿Cómo lo interpreta? Tabaré Vázquez es un cocinero bárbaro, es un pescador, es un hombre de oficio, es un muchacho de barrio. No importa que nadie puede haber hecho todas las profesiones. Cuando yo utilizo esas imágenes, me refiero a la tácita traición al sentido común, al fundamento esencial que tienen las cosas, que suele ser un defecto de la gente que se quiere solamente encerrado en la academia. Ahora, el que tiene la academia y sale a trabajar y a enfrentar la vida y ver las vicisitudes, tiene la gran ventaja que le da la formación de la academia, pero después resume lo que le va aportando la vida. Presidente, ¿está tomando té? Dele nomás que yo lo escucho. No, sí. yo no quiero Pues alterarle... yo escucho por la oreja, No, ya sé. Yo no quiero alterarle el ritmo de su ingesta. En 5 meses se le termina un mandato de 5 años. Yo lo recuerdo cuando se fue del Ministerio de Ganadería con un tono medio abatido que dijo, no pude hacer todo lo que quería. Y hace poco tiempo dijo, en el tema de educación no he podido ni siquiera con mi partido. ¿Ha hecho todo lo que ha querido? ¿No ha podido hacer todo lo que ha querido? ¿O es que no se puede hacer todo lo que un presidente quiere? No. Los hombres tenemos mucho más capacidad de soñar que de poder concretar. Es más fácil soñar. Es inherente a la cuestión humana. Y siempre ambicionamos cosas en el quehacer que cuando nos ponemos son más difíciles, llevan más tiempo y a pesar de ser un viejo, ¿Quién? yo Ajá. me enorgullezco de ser viejo en este mundo light. No dejo de soñar. Pero no le pone mal humor lo que no ha podido concretar de esos sueños. No, me da razón para seguir luchando. ¿Son sueños o son utopías? Las dos cosas. Los sueños también tienen una parte de utopía. Pero nos guían en el rumbo. Nos dan que hacer y nos dan motivos para vivir. Porque se puede vivir por haber nacido. O después de haber nacido, darle un sentido A la vida. a la vida. Bien, espera. Sí. ¿Qué le faltó por hacer? Digo, no le voy a pedir todo si es mucho, No. pero por lo menos 3 o 4 cosas supongo que no ha podido Creo que hay un 10 o 12% de gente en la pobreza. Usted hubiera querido que no Todavía hubiera hay nadie. indigentes. Todavía hay mucha casa, Vacía. ¿no?, Y gente que no tiene techo. que merecería ser mejor. En materia de enseñanza, mi gran discrepancia con la enseñanza es mucho viru y poca ciencia, poca tecnología. ¿Qué es mucho viru viru? Es demasiado acentuación de la humanística y un desprecio de las disciplinas que tienen que ver con la marcha del mundo material. Una preeminencia de la Facultad de Derecho, etcétera, y un desprecio a las ramas de la construcción, de la ingeniería, de la biología, etcétera. Y creo que el hombre es muchas cosas a la vez. No es que la humanística no tenga importancia, vaya que la tiene, pero quiero levantar la antorcha que hay que hacer pensar a las manos. Y que por la vía de la matemática y de la ciencia también se llega al campo de la filosofía. Creo que
Pero creo además, más allá de lo que yo pienso, que la gente nos da un mensaje. Y ese mensaje yo lo veo en cada febrero en la escuela, de la cantidad de familias que quieren apuntar a sus hijos en la UTO. Ajá. Y la UTO crece, crece, crece. Y no da abasto. Y no da abasto. Y no tiene capacidad. Si ese no es un mensaje, Eso hay que reformarlo. es como si la gente nos dijera, dame preparación, que tengo que salir a ganarme la vida rápido. Menos carreras largas y más carreras cortas. Y tal vez reenganchar. Me parece que se está terminando aquel tiempo que el nene o la nena hacen una carrera, se recibe. Me parece que hay que trabajar y estudiar a un tiempo, a lo largo del tiempo de la vida, porque la revolución tecnológica tiene una velocidad tan grande que así lo va a determinar. Presidente, Pero ¿cuánto bueno, de ese viruviru hubo en su fuerza política? Porque ha sido frontal en el sentido de decir, a mí no me acompañaron, ni los propios me acompañaron. Bueno, aquí se hizo una reforma de la enseñanza ya en la década del 60 y se creó este estilo piramidal, organizativo que tiene la enseñanza. Entonces, si usted va a modificar el baño en una escuela, tiene que consultar al departamento de arquitectura. En lugar de empezar por conseguir un albañil en el barrio que sirva, no, tiene que cumplir toda una playa de trámite. Me parece que por ahí no va. Usted no le pudo sacar la camioneta a un funcionario que se iba a Cerro Largo cuando era ministro de Ganadería. ¿Y cómo se cambia eso? Porque, o sea, ahora sí que estuvo en el principal cargo del país. Tenía en sus manos la toma de decisiones más importantes que puede tomar un ciudadano uruguayo. Mire, es bueno que los presidentes tengan límites y que no puedan hacer lo que se les ocurra. Tiene ciertas desventajas en el sentido de la lentitud y de las imposiciones. Pero un presidente no es un monarca ni un rey absoluto. El Estado de Derecho con sus lentitudes es por ahora lo mejor que hemos inventado. El problema es que los uruguayos, hace rato que tendríamos que haber atracado con el derecho público y no nos animamos. ¿Está? Entonces, fíjese qué estamos haciendo los uruguayos. Somos geniales, decimos una gambeta. Vamos fundando empresas públicas de derecho privado. Estamos construyendo en el derecho privado otro Estado. ¿Por qué? Porque no se puede funcionar con el derecho público, porque para tomar una decisión marchaste el izquierdo. O sea, mete por la ventana más Estado, digamos, más gasto. No necesariamente más gasto, porque si lo tuviera en el Estado, Menos controles. es que se necesitan modificaciones del derecho público, no tendríamos que hacer eso, pero lo hacemos porque el derecho público trata de prevenir todas las cosas malas que pueden pasar. En otros países controlan a posteriores, te dejan operar, sobre todo en el norte, Y después pasan raya y ven, y después te ejecutan. te ejecutan. Ahora, Nosotros tomamos tanta prevención que no dejamos hacer nada y después no ejecutamos a nadie tampoco. y cuando la gente dice que hay casi que una burla sistemática a los órganos de Contralor, porque estas entidades que usted acaba de mencionar muchas veces están por encima de sus controles o no están sometidos a ese Están en control. el derecho privado, por lo tanto no están Claro. con esos controles. Y entonces, Pero esto es porque no hemos atacado el problema fundamental que es la modificación del derecho público. Y no lo hacemos porque hay miedo político de enfrentar el peso que tiene. pisar callos. ¿Sí? Es eso. Presidente, perdóname Daniel, uno de los debes no es tal vez la reforma del Estado. No, ha habido gigantesca reforma del Estado. Lo que pasa es que eso no se termina ahora. Eso hay que seguirlo. Fíjese, hoy cambié el teléfono. ¿Usted cambió el teléfono? No, pegué un telefonazo y cambiaron el teléfono. ¿Cuál? El celular y el de mi casa. Ajá, pero tuvo que el presidente pegar un golpe en la No, mesa. el presidente no tuvo que hacer nada. ¿Y entonces?
lo hace cualquier ciudadano, porque eso funciona, porque hay un Estado moderno en algunos aspectos. Hay lugares, hay más de 70, 80 trámites públicos que usted puede hacer hoy desde su casa. Por internet. Sí, por internet. Y eso va a seguir creciendo. Y eso se está montando. Y es modernidad. Ahora, claro, los de mi generación, los de mi tiempo, nos cuesta horrible entrar en eso. Pero el mundo va para eso. ¿Qué le dijeron Y el Estado también. los finlandeses? ¿Qué le dijeron exactamente, señor presidente, cuando evaluaron que era muy difícil que en este momento pudieran instalar una tercera planta? ¿Qué fue concretamente lo que No, les los finlandeses no me dijeron eso. Ustedes levantan centro y después se creen lo mismo que dicen los medios de prensa. Claro, le quiero recordar que usted también mencionó eso, ¿no? Que había una reunión que no había dado su fruto. Es más, No, yo dijeron acá dije- que habían ido innecesariamente. No. Ustedes no parece que no quieren entender el mundo de los negocios. Dígame una cosa. Una industria de esa naturaleza que se tiene que instalar, si llega a decir en el lugar donde se va a instalar, ¿qué pasa con el precio de los campos y de la tierra? Se duplican. O Se más. Se quintuplica. multiplica. Mire, una vez llegaron, yo era ministro de Agricultura, una firma portuguesa que dijo, se bajaron en el aeropuerto y fueron al Ministerio de Ganadería. Y después hicieron declaraciones que iban a plantar 200.000 hectáreas de eucalipto. Yo dije, mentira. ¿Sabe por qué? Porque los verdaderos empresarios que van a invertir no dicen nunca nada. Portucel lo que fue, van a ¿no? hacer. Pero yo se lo formulé como pregunta, ¿qué le habían dicho específicamente? Y justamente lo que me dijeron es no decirlo. Ahí está. Portucel era, ¿no, presidente? Era Portucel en aquella. O sea que eso Yo fue- la conclusión que saqué de esto no viene en nada. Lo que Y no están vinieron. haciendo es Y no tratar de vinieron. estropearle a otro. ¿Subieron los terrenos solamente que cuando se había dicho que se iba a construir el puente Colonia-Buenos Aires? Pero un disparate. Los puentes- Donde usted dice una cosa así, adiós. Los Y terrenos ya de lo Colonia. saben ellos. Sí, sí. Y Así ya que lo en saben. ningún momento se mencionó el estado de las rutas. ¿De qué? El estado de las rutas para la salida de la producción. No se mencionó eso en esa reunión. No. Ellos tienen un problema en la región que eventualmente se instalarían. Ellos tienen un problema de puerto. Tienen un problema de puerto que es complejo. Están más cerca de lo que podría ser el puerto de Aguas Profundas que de otra variante. Ya que estamos hablando de inversiones grandes, ¿qué pasa con Aratiri, presidente? ¿Empieza a operar en su eso es lo que mandato? yo digo, vaya a saber lo que pasa. Pero ¿y usted cómo la ORGA? No, ¿Usted qué? no hablo de eso, no. ¿No? Por las dudas, que queme el negocio. No hablo, tengo que hablar con el futuro presidente, darle un estado de situación y después Después se verá. él va a que tomar la decisión. Así que no es un hecho, digamos, la instalación de Aratiri No, hoy. no es un hecho. Inmediato no es. Y en la evolución o en la dinámica de los hechos, ¿usted advirtió que de pronto iba a haber más impacto ambiental que el que se había previsto? No, me enteré de los fenómenos del lixiviado. En algunos lugares a veces hay cambios del pH que aparecen con el tiempo. Eso tiene un nombre en minería y hay que estar prevenido. No le cerró, a usted no le cerró. No, pero había que investigar y tener más certidumbre. Estas cosas, todos los proyectos grandes, constructivos, llevan mucho tiempo. Me decía Lula, 12 años poder hacer un aeropuerto. Es común hoy porque las cuestiones ambientales son complejas. Así que bueno. estamos- Presidente, ya que seguimos hablando de inversiones, AFE, porque se había dicho que venían capitales chinos, que estaba casi completado. AFE, se está reconstruyendo la vía en 7 puntos en este momento. Y ahí se está por presentar un proyecto a cotización pública, como corresponde,
en el que pueden entrar los chinos. U otro. U otro. U otro. ¿Hay algún interesado de la región que usted sepa? Argentinos hay. Sí. Hay una empresa argentina. ¿Hubo corporativismo laboral ahí, por ejemplo? Dijeron, si vienen los chinos, esto lo resuelven en un rato y nosotros tenemos que tener mano de obra para largo tiempo. Los chinos la primera vez que nos plantearon un ferrocarril, que yo les tuve que explicar que el mapa nuestro era de 300 kilómetros. Es un muelle, no, 600 de punta a punta. no cuando salíamos, mucho. no salíamos del mapa, no. Nosotros necesitamos un ferrocarril de 60, 70 kilómetros que pueda llevar carga. No un ferrocarril ultramoderno bueno, porque el país tiene que invertir en eso, pero tampoco puede tirar la casa por la ventana. Le cambio de tema, si me permite brevemente, porque fue algo que hace muchos años, aún antes de que usted asumiera, lo hablamos. ¿No le llevaron el apunte con esto de los, como les dice usted, los viejos en las cárceles? ¿Lo qué? Los viejos en las cárceles. ¿Se acuerda que usted dijo, habría que liberar a estos viejos, como yo? Es una decisión que tiene que tomar la justicia. Claro, pero ¿cuál es su opinión? La opinión mía es secundaria. Tengo un informe de un organismo de Naciones Unidas que en su momento se lo voy a hacer llegar a las autoridades de la Corte. Y ellos sabrán lo que tienen que hacer. ¿Qué puede revelar de ese informe, presidente? No, ¿Que es conveniente? Hace apreciaciones sobre la salud y lo que podía ser necesario. De acuerdo a ese informe, hoy los militares procesados y encarcelados deberían No quedar sé, libres. pero en el Uruguay todas esas cuestiones son competencias de la justicia. Uno puede tener una opinión política. Le dijo hoy, no sé si fue hoy, no sé cuándo fue, nosotros lo pasamos hoy porque lo vimos hoy, un informe que hizo la cadena Caracol en Colombia. Usted decía que definitivamente el tema del pasado uruguayo se cierra con la desaparición de todos los que todavía estamos vivos. Siempre lo dije. Siempre, hace mucho tiempo que usted Hace dice años eso. que lo dice, me dijeron que no, que bueno. Pero los que dicen que no, tal vez tengan razón. ¿Por? Y porque cuando contemplo lo que es la historia de España, Sí. que desaparecidos todos siguen desenterrando huesos. Ya entró a dudar de su premisa, presidente. Sí, ¿Sí? ¿Y cómo se termina entonces? no sé, No tiene respuesta para eso. no sé. Hay que construir. Yo sé que el pasado es importante y la memoria es importante, pero lo más importante es el prevenir, y entonces uno a veces tiene que cargar con las heridas, con la memoria y mirar con fuerza el porvenir. Es cierto que los pueblos que olvidan su historia hipotecan una parte esencial, pero también se sacrifica la vida de la gente viviendo solo mirando hacia atrás. ¿Está de acuerdo con aquello que dicen entonces que hay que dar vuelta a la página y mirar hacia adelante? No, yo no doy vuelta a ninguna página, no me tengo que olvidar de nada, pero tengo que caminar por mi camino y no estorbarle el camino de otros y otros que caminen por el otro. Una sociedad es muchas cosas a la vez. Hay clases sociales, hay puntos de vista. A veces cuando uno critica a los medios de prensa, todos resultamos superficiales. ¿Qué es lo que quiero decir? En un país de propiedad importante como el Uruguay, es lógico que las empresas de prensa son propiedad de gente que tiene recursos económicos, que pertenece a una clase social más o menos en buena posición económica y material, y va a mirar el mundo desde su óptica y no necesariamente va a mirar con deshonradez, va a mirar incluso con profunda sinceridad. No es deshonesto. No, pero no puede dejar de ser lo que es. Como los que venimos de otro mundo, tampoco podemos traicionar
o darle de vuelta a la espalda al ser esencial de donde venimos. Es decir, en un sentido muy fértil, muy rico, y que nada tiene que ver con la deshonestidad. Hay visiones diferentes de las cosas que son diferentes, y eso existe en la sociedad. Por eso hay que luchar por la convivencia. Y convivir es aprender a andar con lo que es distinto. El pueblo uruguayo ha dado muestras de Es ser... notable. ¿Y usted considera que es peyorativo muchas veces cuando se menciona que hay prensa opositora? ¿Usted lo entiende en términos peyorativos o entiende que puede serse opositor pero con lealtad? Honestidad. Yo pienso que lo peyorativo es el sistema de gran propiedad. Lógicamente, los pelados no tienen prensa. No son propietarios de prensa porque son pelados. Es así de sencillo. Y los que tienen más poder económico, tienen más poder de llegar siempre, y de llegar, de influir en los gobiernos, de conseguir políticas, etc. No estamos en un mundo donde la riqueza se multiplica y se concentra, y se concentra, y se concentra, y se concentra. Bueno. ¿Y cómo se cambia eso, presidente? Me piden un minuto porque vamos a la pausa y la pregunta que yo le hago es para una hora. Y a veces dicen también que él es producto de los medios, ¿no? ¿Quién? Que fue una construcción también a través de los medios, que usted supo utilizar también las posibilidades de los medios. Y sí, hay de todo en la vida del Señor. Tal vez tengan razón. Hacemos una pausa, presidente. Reponemos el té que está... frío. No, creo que todavía mantiene... Y si no, le tenemos calentito. Señores, la pausa y seguimos con José Mujica, el presidente de la República, aquí en Uruguay Decide. Ya volvemos. Esto es Uruguay Decide. Seguimos con el presidente de la República, José Mujica. Daniel, ahora la participación de nuestros periodistas invitados. Exactamente, que también es un honor recibirlos. Darío Klein, Marcos Rey, de CNN y Brecha. Darío, la pregunta para el presidente. Tendría muchos. Me imagino. No, de pronto, ¿cómo visualiza su futuro en un Senado que cuando usted planteó el deseo y la necesidad de postular para el Senado, era un poco porque decía, bueno, este va a ser un Senado dividido y yo quiero estar ahí para negociar, para surcir, y bueno, y no va a estar tan dividido como parecía. Entonces, ese deseo de negociar, de surcir, de unir, sigue estando presente en usted, sigue siendo lo que quiere hacer. Lo que pasa es que el Frente Amplio es una fuerza de gente libre pensadora, existen varias corrientes, cada cual tiene su interpretación, y no funciona el ordeno y mando. En general el ordeno y mando no funciona en ningún partido en el Uruguay, o tiende a no funcionar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta las diferencias, tener capacidad de negociar, buscar términos medios, es decir, antes de hacer pública una decisión. Y créanme, sinceramente, ese trabajo no es sencillo y merece tener esfuerzo. Porque si no, eso que de mayoría y minoría parlamentaria no tendría sentido. Si el gobierno posterior tiene que negociar con otras fuerzas políticas, se supone que ese es el papel que le toca al vicepresidente, que para eso es presidente del Parlamento. Pero en la interna del frente, a veces hay que negociar y fuerte. ¿Es más difícil negociar para adentro que para afuera, presidente? Bueno, no sé. No quiero decir algún dicho que se utiliza que en la después mañana política. sea titular de algún diario. Se utiliza en la política. ¿Nunca ningún frente amplista, legislador frente amplista, votó por disciplina partidaria? Yo creo que sí. Sí, Sí. Ajá. sí. Ajá. Sí, No, sí. digo por aquello de ordeno y mando. A veces también. A veces
pero pocas veces. Sí, sí. Marcos Raiderecha. Yo, presidente, le quiero preguntar por la integración regional. Usted se definía en el bloque anterior como un blanco histórico y federal, y en su gobierno ha apostado a la integración regional y latinoamericana desde el Mercosur. Ahora, han aparecido en el último tiempo más voces dentro de la izquierda frente amplista a favor de la membresía múltiple, esto es de estar con un pie en el Mercosur y otro pie en la Alianza para el Pacífico. ¿Usted cree que eso es conveniente o que arriesga las relaciones que se tejen con gobiernos con sintonía progresista ahora que Dilma fue reelecta? Primero que yo no tengo esa credibilidad tan manifiesta en los tratados que se suscriben en el mundo de hoy en materia de darnos seguridad de relación comercial. Hay 350 tratados de libre comercio concretados en el mundo y 200 en vía de discusión. Solamente esta cifra le indica que lo que menos existe es libre comercio. Segundo, nosotros tenemos tratados como el que tenemos con México. No vaya a creer que tenemos con México una relación económica fluida. Es una lucha. Es decir, tenemos que sacarle un poco los decibeles a esa creencia que por tener un tratado suscrito tengo. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que multiplicar el esfuerzo de colarnos en todas partes donde podamos. ¿Pero a través del bloque o individualmente? A veces bilateralmente, a veces consiguiendo colocar una mercadería. Por ejemplo, le vendemos carne a casi 130 países. Nadie saca la cuenta. Y con mucho no tenemos ningún tratado firmado. Y nos valemos de un montón de cosas. Ahora, a nadie se le puede escapar que el principal comprador que tiene Uruguay, Paraguay, la Argentina y Brasil, y no quiero seguir con otro, hoy se llama República Popular China. Cualquier tratado nos puede servir siempre y cuando no sea un parapeto que intenta protegerse de China o aislar a China, porque no resistiríamos el tener bloqueado ese mercado. Eso vale para Estados Unidos, por ejemplo. Si Estados Unidos, en su política de alianza económica hacia el Pacífico, lo que pretende es tratar de aislar el fenómeno chino, no podemos acompañarlos en eso. Porque nosotros no podemos darnos el riesgo de perder semejante comprador. ¿Se da cuenta? Ahora, si eso no está en juego, por eso las decisiones que tengamos que tomar son complejas, porque tienen que tener en cuenta varios factores. Nuestras relaciones, naturalmente, en el continente, que son las que están más a mano, que no las podemos dejar por el camino, pero tenemos que lograr presencia también en el mundo, y sobre todo en el mundo que tiene voluntad de comprar. Político sobre comercial, digamos, lo político sobre lo comercial. Mire, para vender naranja en Estados Unidos llevamos casi 20 años de lucha. Para vender unas naranjas. ¿Habló con Dilma, presidente? Me iba a preguntar La eso. saludé. ¿Lo invitó a ir a Brasil? Hay que ir a Brasil. Nos inviten o no, hay que ir a Brasil. ¿Cuándo, faltó presidente? ¿Cuándo? Porque vivimos al costado de Brasil y Brasil es un monstruo. Nosotros no podemos ignorarlo a Brasil. ¿Cuándo va a ir a Brasil? Cuanto pueda. ¿Le faltó liderazgo a Brasil, presidente, en este último tiempo? Tiene sus propias contradicciones porque hay un Brasil que apunta hacia Estados Unidos. Hay tratativas con Europa, pero Europa no lo tengo claro, pero creo que la agricultura francesa le pone plancha a Europa. No es sencillo, pero el gobierno brasileño tenía que esperar esta reafirmación electoral y ahora tendrá que tomar decisiones. ¿Cómo leyó que cayeron los mercados, por ejemplo, el día que se anuncia el triunfo? Y se sabe que el dinero es muy cobarde.
Darío. Ahora que estamos en época de campañas y eslóganes, el eslogan de su campaña para llegar a la presidencia fue un gobierno honrado, un país de primera. ¿Qué tan honrado fue su gobierno y qué tan de primera es Uruguay después de estos 5 años? Yo creo que primero de honradez intelectual, de llamar las cosas como son. Y segundo, cuando salga de la presidencia no voy a tener ningún palacete ni ninguna cosa del otro mundo. Llegué con las pizzas que tengo, casi me voy con las mismas, no se preocupen. No soy honrado porque sea bueno. Soy honrado porque no me interesa la guita. Me sobra con lo que tengo. Y he dado una batalla permanente por eso. ¿Y al resto de su gobierno? No, o sea, no solo Pero usted. creo que el Uruguay es un país, en términos relativos, profundamente honrado. Tiene otros defectos. Lo cual no quiere decir que de vez en cuando pueda haber una zancadilla. No quiero decir eso. Pero quiero una lanza, no por los míos, por todo el sistema político uruguayo. Es genérico. Este es un país que nos conocemos todos. ¿Que tenemos otros defectos? Sí. Pero desde ese punto de vista los uruguayos tienen que estar tranquilos. Presidente, ¿no le hizo ruido en esa línea de honradez? ¿No le hicieron ruido los casos de ACE y de Pluna? Mire, en el caso de Pluna nadie se puso un peso en el bolsillo. No. Pudo haber sido un error, pero en todo caso es un error que tiene como 25 años. Recuerdo que un empresario que fue socio de Pluna me dijo: tire la cadena y que se vaya con el balde y todo. Y siempre nos resistimos por aquello de la conexión y por el aislamiento y por el turismo. No. Y lo de ACE es un episodio de un funcionario que se desvía, pero en el bueno se pueden plantear las cosas que se ven en otros países. ¿Cuánto de real y cuánto de mito hubo en aquella presión presunta, aparente a López Mena para que resolviera el tema de Pluna? ¿De qué? Del tema de Pluna, cuando se indica por parte de una crónica, una investigación, que hubo una reunión muy tensa en la Torre Ejecutiva donde lo intimaron a que resolviera el asunto. ¿Fue exactamente así? No, una reunión no. En la Torre Ejecutiva ha habido, yo qué sé, no sé cuántas reuniones. Y nosotros teníamos interés que se resolviera el problema de Pluna y que el país tuviera alas que volaran. Nunca lo negamos. Y además dijimos, asumimos la responsabilidad. Y después, haciendo un balance, nos dimos cuenta que era una chambonada porque se vino al suelo todo y el Uruguay tiene más conectividad que antes, tal vez un poco más cara. Tal vez la paga el bolsillo de la gente. Pero también uno se hace la pregunta, ¿los precios con los que trabajaba Pluna eran reales? Pero existió tal presión. Presión en el sentido de buscar de hacer negocio, siempre se... Marcos. ¿No cree que ante los problemas de la emergencia habitacional o la necesidad de presupuesto que demanda la educación y que a pesar de lo que se ha incrementado, sería necesario de cara a la discusión de la ley de presupuesto del año que viene discutir una reforma de la caja militar y de los recursos que tiene el Ministerio de Defensa? Yo creo que en cada presupuesto hay que discutir todos los recursos. Se puede discutir el Ministerio de Defensa, pero en todo cosa son cosas que están para adelante y le van a corresponder al gobierno que viene. Lo que quiero establecer con claridad, que los funcionarios del Ejército, los funcionarios policiales, son funcionarios del Estado, con las mismas prerrogativas que tiene el resto de los funcionarios. Si usted está pensando que tiene que echarlo,
tiene que tener en cuenta que son funcionarios públicos como los otros y tendrá que cargar con las consecuencias de todo eso desde el punto de vista económico. Entonces, el decir, corto acá y con esta plata hago esto, no estoy lidiando con bolsa de papa, estoy lidiando con gente. No tenga duda que si usted se dispone a recortar en un lado, le salta el problema en el otro. No es tan sencillo. Pero no hay una desigualdad evidente entre un maestro, por ejemplo, y un militar a la hora de jubilarse, y son funcionarios los dos. O sea, con el criterio ese, ¿cuándo se empezaría a reformar el Estado por ese lugar? Pero usted sabe bien que usted no vive con las pensiones militares y con las jubilaciones militares. No vive nadie. Y eso es por una exigencia que tiene la guerra. No son muy convenientes los viejos para la guerra y es bueno que a los 40 años se le vaya a la gente porque no sirve para soldados. Ahora, si la discusión es no tener ejército, entonces la cosa es otra. Pero si usted quiere tener un conjunto de veteranos de 50, 60 años en un ejército, no haga un ejército. Bien. Porque hay que tener capacidad atlética para ser militar. Y la capacidad atlética a los 35 años, 40 años se nos empieza a ir, hermano. Pero se jubilan con el 100% de lo que cobraban. ¿Eso no es una desigualdad? No, con 15 años de soldado usted no se jubila con el 100%. No, eso es distinto. Bien, vamos a ver qué tienen para... Perdón. Una cosa es la oficialidad cuando llega a los 50 y pica y otra cosa los soldados. Vamos a ver qué tienen para preguntar a los chiquilines. ¿El nombre? Hola, sí, me llamo Pamela y soy de la Universidad de Montevideo. La pregunta. Bueno, mi pregunta es, con respecto a los presos de Guantánamo, usted lo primero dijo que iba a hacer lo que usted consideraba bien sin tomar en cuenta las opiniones de los otros. Y luego dijo que iba a decidir con el próximo presidente si traerlos o no. ¿A qué se debió ese cambio? No tenía sentido discutir semejante tema en la campaña electoral. ¿Van a venir, presidente? Después que hable con los futuros. Vamos a ver el presidente que elige el pueblo uruguayo, hablaré con él y después veremos. ¿Tiene que dar alguna respuesta en algún momento o eso es un tema de Uruguay? Yo no tengo ninguna respuesta. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Presidente, es Lo que impresionante. yo dije al principio es la responsabilidad del presidente. Claro. Entonces, porque se la estaban endilgando al ministro, a fulano y a tal, y quise que no lo tomara parte de la administración, sino asumirla quien había tomado la decisión. Parar la pelota con el No pecho. es un desplante de carácter, es otra cosa, es más bien salvaguardar institucionalmente a quienes no tenían responsabilidad en la decisión. ¿Sí? Sí. Es impresionante el reconocimiento que ha adquirido internacionalmente. Imposible no notarlo. Vienen a visitarlo de varias partes del mundo, se escribe sobre usted, hacen informes sobre usted, hasta se está filmando una película sobre su vida. Darío Klein, periodista de CNN, comentó hace un rato que en parte puede ser debido a su personalidad carismática o encantadora, lo cual coincido. Pero usted, ¿qué cree? ¿A qué cree que esto se debe? Yo creo que se debe a ciertos contenidos. Se debe a lo que dije en Río de Janeiro y lo que dije en Naciones Unidas. Primero lo que dije, las ideas que planteé, que no son mías, son ideas recogidas en el Uruguay, en las discusiones en el Uruguay, y no son producto inventiva de mi cabeza maravillosa, sino que son una herencia cultural de la sociedad uruguaya. Lo segundo, mi forma de vivir. Pero yo no tengo la culpa de tener una filosofía de vida si otros tienen otro. Pienso que las repúblicas vinieron al mundo, aparecieron al mundo para decirle a la monarquía que no existe más el derecho divino, que los reyes no son descendientes de Dios y que no hay diferencias nobiliarias de sangre, y que las repúblicas vinieron para suscribir el principio de que básicamente somos iguales en lo fundamental. Ahora bien, pero se dice que en las democracias gobiernan la mayoría, o deben de gobernar la mayoría. Yo tiendo a vivir como vive la mayoría en mi pueblo.
y no como vive la minoría de mi pueblo. Y no estoy peleado con la minoría de mi pueblo que vive... No, no. Mi padrón de vida es la sencillez, es andar liviano de equipaje. Pero no lo expreso en discurso, en palabras, es toda mi vida así. Y lleva muchos años, estoy totalmente convencido. Y eso les impacta a los tipos porque llegan y una casa presidencial parece una corte real y todo ese pamento. Y yo no tengo la culpa. Me llevan a Alemania y me meten en un bote como de aquí allá a la esquina. Cada puerta pesaba como 3.000 kilos. Me ponen 25 motos adelante. Yo no inventé esas cosas y discrepo con todo eso. Entonces, ¿qué es lo que le impresiona al mundo? Mi sencillez. Es ser un paisano, un tipo común y corriente de los que hay en Uruguay que caminan por la calle. Pero yo no voy a renunciar jamás a eso. Pero no solo por la política, es por una manera de mirar el mundo también. Sería un tema vastísimo. Y eso le impresiona al mundo, así nomás, de sencillo. Se acalora cuando habla de ese tema. Sí, me acaloro porque es un tema que no da para discutirlo. No. Y me preguntan, y me preguntan, y me preguntan. Y me han hay otros que me critican porque parece que los presidentes tienen que tener pinta de estatua. ¿No? Estar con un gesto adulto. Y yo no sé cómo es la gente de mi pueblo y no me voy a disfrazar. Y bueno. ¿Pero le enoja, presidente, que le hablen de esto? No. No es que me enoje. Es que viví muchos años en soledad en el calabozo. Y hubo noches que cuando me ponían un colchón estaba contento. Y repensé todo. Y la felicidad, si no la llevas adentro y no la tienes con poco, no la tienes con nada. Y vivo en un mundo que multiplica la riqueza y que todo el mundo quiere tener más y que parece que para ser más feliz tengo que tener mucho más y comprar mucho más. Y yo no me voy a pelear con el mundo. Y tengo amigos que les gusta tener casas ampulosas y todo, y los quiero en pila y todo. Y a nadie le reprocho nada. Ahora que no me toquen la mía. Presidente, vamos a hacer la última pausa. Después de ella tal vez lo haga enojar en serio. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Puede ser? Porque veo que el 47% de los uruguayos querían bajar la edad de imputabilidad. Sí. Y eso es porque dicen que este es un país inseguro. No me conteste ahora. Le hacemos la pausa y le doy tiempo que piense y se caliente un poquito y después me contesta. No. Bueno, la pausa y volvemos. 23 horas 39 minutos, amigos. Estamos en vivo desde los estudios de Montecarlo Televisión. Ingresamos en el último tramo de Uruguay Decide, Daniel. Con la pregunta que quedó. ¿Vamos con los chiquilines? Exacto. A ver, yo le había adelantado algo ya, para que no se enoje contigo. Se enoje conmigo en todo caso, pero la idea era preguntarle por la gente que votó por el sí el otro día, ¿no? Así es. Diego Rodríguez de la Universidad de Montevideo. Luego de casi 1.100.000 uruguayos estuvieron de acuerdo con la reforma en materia de seguridad, tengo dos preguntas. Una, si le parece que este es un país inseguro, y la segunda es si el gobierno va a adoptar alguna medida al respecto en materia de menores infractores de aquí al 1 de marzo del año que viene. Yo pienso que el Uruguay y el mundo está mucho más inseguro en términos generales, en la medida que al parecer vamos progresando económicamente y socialmente. Han aparecido tipos de delitos que prácticamente no existían. Por ejemplo, el ajuste de cuenta. La aparición del narcotráfico. Que no existían en Uruguay, el ajuste de cuenta. No existían en el Uruguay. Y fueron traídos porque hay una cultura delictiva que pasa en la fragua de las cárceles. Las cárceles son el taller del idioma. Hay que leer Vida del Buscón para entender estas cosas.
El idioma se modifica de abajo hacia arriba. Y en Uruguay existían códigos en el mundo del delito. Había cosas que no se podían hacer o no se debían hacer. Hay que preguntarle a los viejos presos cómo le va a un violador de menores y cuestiones por el estilo. Con la irrupción fuerte y creciente del narcotráfico, se fueron introduciendo cosas que pulverizaron esas cosas, esas barreras que tenía el mundo del delito. Es como está pasando en México ahora, y ha pasado en Centroamérica. Plata o plomo. Y entonces la violencia se ha hecho además cruenta. Y el delito se ha hecho cruento. Y da la impresión de que estamos expuestos a eso. Si yo comparo la sociedad en la que vivo con la que yo conocí cuando tenía tu edad, hemos perdido en seguridad. Y diría que hace años que venimos perdiendo en esa seguridad. Los fenómenos que pasaron de crisis social ayudaron a torcer a mucha gente. Y es cierto lo que decían los viejos. El árbol se endereza de chico. Una vez que está formado, hermano, en términos genéricos, es muy difícil. Y ahí tiene que actuar la represión. Y la represión, creo que en el correr del tiempo, si logramos seguir aumentando la equidad social, es posible que la violencia y el delito se atemperen. Pero estos fenómenos no son matemáticos, no son al otro día. Porque el que entró, para que la gente entienda, el pueblo, el que entró en la joda y se acostumbró a vivir de jodedor, se generó como una cultura de eso. Entonces, yo pienso que no quiero meter en el taller de las cárceles a la gente joven. ¿Sabes por qué? Porque conozco lo que es la cárcel. La conozco bien de adentro, la cárcel de los presos comunes. Tuve que hacer trabajo político con los presos comunes para poderme escapar. Conozco ese mundo, no lo conozco intelectualmente. Y no quiero poner botijas como vos en el medio de esas circunstancias. Por supuesto que el planteo que se hace es tener una cosa aparte, etcétera, etcétera. Pero conozco la marcha del Estado y siento terror de que se haga un entrevero en todo eso. Por eso comprendo perfectamente a esos compatriotas que votaron eso. Tienen susto y nos están exigiendo algo. Y tenemos que seguir trabajando. Pero tenemos responsabilidad todo. Y la tenemos también adentro de la familia. Tenemos que hablar con los muchachos. Me decía un amigo, la Andresina, lo que pasa que usted y yo, como somos viejos, somos hijos de madre de tiempo completo. Y la mujer tuvo que salir a laburar. Y es madre. Y tiene que cumplir. Y tiene un patrón afuera y tiene otro adentro. Todavía, en esta sociedad machista. Y tenemos muchas fallas que están adentro del hogar. Y después le pedimos a los maestros que las arreglen. Y nos creemos que el problema de la enseñanza se arregla llevando al niño a la puerta de la escuela y ya está. Entonces, el gobierno tiene que esforzarse más, ser más eficiente, continuar con la política y darle mucha importancia a este asunto de la juventud. Bien. Presidente, tengo una pregunta más de Darío Klein. Si Vázquez es presidente, ¿Bonomi debe seguir?
Lo que pasa que Vázquez creo que cumplía 50 años de casado. Es Hoy, esta noche. Es mayorcito. En este ¿verdad? momento. Esta noche. Fue- Está de fiesta esta Me hora, parece ¿eh? que él sabe lo que tiene que hacer. ¿Y su opinión cuál es? ¿Debe seguir? No, mi opinión no sirve para nada, porque yo soy amigo o no, me lo conozco de hace años. Bien. Darío. No, le preguntaría, si tuviera que elegir solamente uno, ¿cuál sería el mayor logro y la mayor decepción de su gobierno, de su gestión? El mayor logro anda por la calle, es el cariño de la gente. Desafío a cualquiera, a cualquier lugar. El cariño de la gente, que es la única cosa que me voy a llevar. La decepción, no pude separar al auto y darle libertad al auto para que floreciera y se transformara en universidades tecnológicas. Pero bueno, ¿Lo de la marihuana queda en el debe o en el haber? eso camina por otro territorio. ¿Cuál? Es complejo, pero se trabaja. Sale su Y idea. hay que pedirle a los biólogos que trabajen mucho más con la marihuana, a la ingeniería genética. Una planta tan maravillosa como fibra, no puede ser que no le podamos lograr variedades que no produzcan aditivos de consumo. El cáñamo puede producir más celulosa en menos tiempo que el eucalipto para producir pasta de papel. Tengo más de 50 tejidos distintos, de una calidad increíble, hechos con fibra de cáñamo, y que no se pueda cultivar en gran escala el cáñamo. Hay que pedirle a la ingeniería genética que se ponga las pilas. ¿Rey? Pensando que muchos sectores le exigen innumerables cantidades de contraprestaciones a los sectores más pobres, a veces para dar la tarjeta Uruguay Social, ¿usted cree que ahora que están dadas las condiciones económicas hay cierto despegue del Uruguay? ¿Se le pueden exigir más contraprestaciones a las inversiones extranjeras, a las multinacionales que vienen al país? Lo ha hecho un poco la reglamentación de la ley de inversiones, pero ¿se debería avanzar más por ese camino? Nosotros tuvimos un problema. Tú eres muy joven. Cuando nosotros llegamos, la gente nos pedía poco menos que la rodilla de trabajo, ni hablaba de sueldo. El problema era el trabajo. Y trabajo. Y era el gran problema que teníamos con el Tuvimos que hacer una ley de inversiones donde a veces con una amargura uno tenía que reconocer un conjunto de ventajas fiscales para lograr abrir fuentes de trabajo. Ha sido todo un periodo. Nosotros solíamos tener 12, 14 puntos del PBI de inversión y logramos remontar y llegar a 25. Creo que por un lado le hizo bien al país. Por otro lado, se la llevaron liviano. ¿Está? Fue parte del costo que tuvimos que pagar a los efectos de generar ocupación masiva. Las cifras de desocupación que tiene el Uruguay no son las cifras históricas. El Uruguay siempre estuvo mucho más arriba. Ahora probablemente haya que poner todo eso arriba de la mesa y revisarlo. Si tienen que pagar más, si hay que apretar más. En lo que me es personal, quien quiera acentuar la equidad, en alguna medida tiene que hacer cierta transferencia de recursos. Sacar de los que tienen más y tratar de apuntalar ciertas cuestiones sociales o desarrollo de bienes públicos. Recién estábamos hablando de un tema. Necesitamos, si la familia tiene dificultades y eso, necesitamos más CAI, mejor atención, tenemos que invertir en eso y lo tenemos que hacer en esos barrios
donde hay más dolor en la familia, y de algún lado tenemos que sacar. Bueno, son problemas que seguramente tiene el gobierno por delante. Vamos a terminar. Daniel tiene una pregunta... No, muy puntual y casi que de forma, presidente. El 15 de febrero usted seguirá siendo presidente, por lo tanto, su banca, ¿quién la ocupará en ese caso? Su inmediato suplente. Tengo entendido que se trata del expresidente del Instituto de Colonización. Sí, yo... Terreche. Mire, el primer mes me lo voy a tomar que tengo que impulsar una escuela industrial que voy a abrir en el galpón que está frente a mi casa. O sea, cuando deje la presidencia. Sí, una UTU dedicada a formar granjeros. Dijo que se iba a dedicar a eso, ¿eh? Y la tengo que equipar, tengo que hacer un montón de cosas y voy a tener, mira que estar de esa changa. Así que el primer mes me lo come eso. Bien. Y después en abril voy a ir. Bien, pero el 15 de febrero decía, usted seguirá siendo presidente, ahí entra Bertareche. ¿Qué sucede si un día no está... vamos a hablar sobre el escenario de Tabaré Vázquez, Sendik... Sí, constitucionalmente no sé si es posible. Que no esté ninguno de los dos y tenga que asumir el como primer senador. ¿Y ante la duda? Y ante la duda me voy para mi casa y que entre Bertareche. Muy bien. Presidente, ¿está lloviendo? ¿Le hace bien esta agua a la chacra? Sí, viene bien. ¿Sí? Viene bien. ¿Que había comienzo de seca? No. No, seca no había, pero Ajá. ha llovido mucho y estaba... Un poquito de agua arriba está bien. ¿Está bien? Bueno. Un poquito. Ya, así que decimos que paren un rato nada más porque de la forma que llueve. Presidente, Gracias a ustedes. ha sido muy amable. Yo tengo que destacar algo en este tiempo donde todo el mundo se silencia, donde todo el mundo calcula una y otra vez qué dice y cómo lo dice y dónde lo dice. El gesto del presidente Mujica de haber estado acompañándonos acá esta noche merece un destaque muy especial, de verdad. Muchas gracias. Ha sido Suerte. muy amable. Nos vamos, Daniel. Nos vamos, hasta el próximo martes. Señores, que pasen bien. Un saludo muy especial para Fernando García Campi, que anda por allí, va a sacar alguna foto con el presidente. Todo el mundo se va a querer sacar fotos. Presidente, le aviso que se va a quedar 10 minutitos más por acá. Eso ¿Eh? no estaba cuando... En los deberes del presidente no estaba... ¿No estaba escrito? La cuestión de la Pero lo va a foto. tener que escribir usted cuando pase el mando. Es decir, te Sí. vas a tener que sacar fotos. Pero bueno, las nuevas generaciones tienen... ¿Algún día se sacó una selfie? Yo... ¿Eh? Ese. Gracias, presidente. Señores, nos vemos el martes que viene a las 22:30 aquí en Uruguay Decide. Daniel, un abrazo, gracias. Bueno, gracias. Chau, chau. Con el devenir del tiempo, al poco tiempo, los colorados volvieron a su partido. Y quedó blanco sinónimo de partido nacional o nacional, pero el origen de la denominación. Por eso me gusta decir, históricamente soy blanco, porque soy federal, porque tengo una visión en la historia de los pleitos del Río de la Plata, y eso, pero se nos iría la noche discutiendo eso. Mujica, ¿y por qué se fue del Partido Nacional, de los blancos? De Partido Nacional me fui acompañando a Erro, porque en definitiva Erro desde el Ministerio de Industria quiso impulsar un conjunto de políticas que hoy las catalogaríamos de progresistas, etcétera, y quedó enfrentado con su partido. Todo esto es cuando por primera vez en el siglo pasado el Partido Nacional llegó al gobierno. Pero estas cosas son complejas. Mucho. Para entender estas cosas habría que leer a Vivian Tría en su trabajo histórico, sobre todo a Machado, a Barrani Manún, etcétera, etcétera. Pertenezco a la interpretación histórica de los llamados revisionistas, que tienen una fuente en los viejos libros y documentos que conservó el doctor Herrera, como la clausura de los grandes ríos, etcétera, que hablan de lo que pasó en este escenario en aquellos años. A veces se le critica... Es un tema apasionante. Presidente, cuando hace planteos que van casi contra lo universitario, aquella frase de nunca se subió a un arado.
Bueno, en este caso Tabaré Vázquez, no sé, creo que tampoco. No. ¿Cómo lo interpreta? Tabaré Vázquez es un cocinero bárbaro, es un pescador, es un hombre de oficio, es un muchacho de barrio. No importa que nadie puede haber hecho todas las profesiones. Cuando yo utilizo esas imágenes, me refiero a la tácita traición al sentido común, al fundamento esencial que tienen las cosas, que suele ser un defecto de la gente que se queda solamente encerrado en la academia. Ahora, el que tiene la academia... Señores, 22 horas 45 minutos en nuestro país. Esto es Uruguay Decide desde los estudios de Montecarlo Televisión. Daniel, te concedo el honor de que presentes al invitado. Es efectivamente un honor. Muchas gracias, señor presidente, por su presencia esta noche en vivo acá. Ha sido muy amable. Y la pregunta tiene que ver con lo que hablábamos con los colegas periodistas. Desde su punto de vista, ¿el resultado del balotaje está resuelto? No me corresponde opinar, que decida el pueblo uruguayo. Pero es probable que hay una probabilidad importante de que el doctor Tabaré Vázquez sea el presidente, pero en definitiva son las urnas las que lo tienen que decir. Presidente, usted cuando muy joven votó alguna vez a los blancos, ¿no? Sí, señor, era amigo de Erro. Cuando él fue ministro. Lo conocí mucho antes, una noche inolvidable, la primera vez que el Partido Nacional llegó al gobierno en la elección previa. Mi madre era blanca y tenía un comité de la vieja lista 41 que había sido un desgaje de la vieja lista 4. Y ahí lo conocí a Erro. Yo había votado la primera vez ya a una agrupación de izquierda. Pero estuve conversando y después conversé más. Y como me ha pasado muchas veces en la vida, me encontré con gente muy progresista en otras tiendas. Lo que a veces se preguntan es si usted es un blanco en el Frente Amplio. Yo soy blanco por definición histórica, y a los que saben historia nacional no confunden, cuando se habla de historia, el concepto blanco con Partido Nacional. Blanco es anterior, tiene que ver con la Guerra Grande, con el conflicto de federalismo y unitarios, etc. Un buen día, allá cerca de 1870, los señores doctores, universitarios, académicos, dirían, muy ofendidos de los caudillos primitivos de los partidos, decidieron fundar lo que se llamó el Partido Nacional, que fue una alianza de doctores blancos y colorados. Y cuando digo doctores me estoy refiriendo esencialmente a abogados, gente calificada. La academia sale a trabajar y a enfrentar la vida y ver las vicisitudes, tiene la gran ventaja que le da la formación de la academia, pero después resume lo que le va aportando la vida. Presidente, ¿está tomando té? Dele nomás que yo lo escucho. No, sí. yo no quiero pues yo alterarle escucho por la oreja, no. No, ya sé. Yo no quiero alterarle el ritmo de su ingesta. En 5 meses se le termina un mandato de 5 años. Yo lo recuerdo cuando se fue del Ministerio de Ganadería con un tono medio abatido que dijo, no pude hacer todo lo que quería. Y hace poco tiempo dijo, en el tema de educación no he podido ni siquiera con mi partido. ¿Ha hecho todo lo que ha querido? ¿No ha podido hacer todo lo que ha querido? ¿O es que no se puede hacer todo lo que un presidente quiere? No. Los hombres tenemos mucho más capacidad de soñar que de poder concretar. Es más fácil soñar. Es inherente a la cuestión humana. Y siempre ambicionamos cosas
en el quehacer que cuando nos ponemos son más difíciles, llevan más tiempo y a pesar de ser un viejo. ¿Quién?